que hay personas que están por primera o segunda vez aquí en un evento de estos y dirán, pues, ¿qué es lo que estoy presenciando? ¿Qué es lo que voy a presenciar? ¿Qué es lo que voy a ver? Pues déjenos decirles que este es un evento de la Fraternidad Internacional y nosotros tenemos una identidad. Y esto es para que ustedes la conozcan y para que ustedes sepan lo que nosotros somos como Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Y para ustedes nosotros tenemos esa identidad del cual le voy a pedir al profesor Carlos Alemán que les dé a conocer cuál es nuestra identidad como fraternidad. Así, profesor Carlos. Muy bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta reunión virtual. Voy a dar a conocer lo que es la identidad de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio. Somos una organización constituida por hombres laicos, o sea, no profesionales de la fe, como pastores y sacerdotes, pero sí con profesiones y oficios como ingenieros, abogados, médicos, arquitectos, técnicos, obreros, empresarios, comerciantes, labradores, agricultores, ganaderos y militares, sin barreras religiosas, políticas, sociales, culturales ni económicas. Nos reunimos en lugares públicos y privados como hoteles, restaurantes, cafeterías, centros comunales, negocios de instituciones públicas y privadas, a compartir nuestras experiencias con Dios por medio de un relato irrefutable, que es el testimonio personal. La fraternidad no depende de ninguna iglesia local, nacional ni internacional, y tampoco pretende ser una de ellas. No es una nueva secta, ni club social, ni de servicio. Tampoco es un reformatorio. Hay en nuestro seno católicos y evangélicos de las diferentes denominaciones. Estamos en más de 95 naciones en los 5 continentes del mundo, con miles de capítulos funcionando. Nuestro propósito fundamental es compartir el amor, la compasión y la realidad de Dios en nuestras vidas. Nuestro objetivo principal es establecer una relación personal con el Señor Jesucristo para que con su ayuda seamos mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, respetuosos de nuestras leyes y autoridades, mejores patronos, mejores empleados y mejores hombres de negocios, honrados, honestos, íntegros y justos. Esa es nuestra identidad. Muchas gracias. Muy bien, ya escucharon lo que somos como fraternidad. No pretendemos nosotros a través de un evento de estos cambiarlo a usted de religión o de iglesia, sino que simple y sencillamente pues conectarlo a una relación directamente con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que pretendemos a través de un relato irrefutable, como nosotros le llamamos, el testimonio personal, el cual en esta noche pues tenemos a una persona invitada, el cual nos va a contar una experiencia de vida. Y esa experiencia de vida está enmarcada en tres aspectos. Lo que era la vida sin conocer a nuestro Señor Jesucristo, cómo llegó a conocer al Señor Jesucristo, pero lo más importante, lo que ha sucedido después de haber conocido al Señor Jesucristo. Así que con esto nosotros queremos ministrarles a ustedes en esta noche. Gracias por estar con nosotros en esta noche y tenemos algunos anuncios que queremos compartirles a ustedes y el primero es que a los que están conectados aquí en Jitsi Meet, en esta plataforma, queremos pedirles que por favorcito apaguen su micrófono y su cámara para que no sobrecarguemos esta plataforma. También queremos decirles a ustedes que nosotros como fraternidad de la zona centro-occidente tenemos varias actividades que desarrollamos en el transcurso de la semana. Y una de ellas es que los días sábados, a partir de las 7 de la noche, tenemos un conversatorio donde todas las personas que participan, ellos pueden hablar de sus experiencias con el Señor Jesucristo, qué les ha pasado, o algún problema, alguna situación, pues para eso es este evento los días sábados a las 7 de la noche. ¿Cuánto nos gustaría que todos ustedes que están en esta noche también participaran de esta actividad el día sábado? También tenemos una reunión de trabajo los días lunes
a las 7 de la noche, donde nosotros nos reunimos para planificar este evento, donde nosotros ponemos todo delante de nuestro Señor Jesucristo para que Él se encargue de bendecir todo lo que nosotros ahí planificamos. Es así que lo esperamos también que el día lunes nos acompañe a la reunión de trabajo. También tenemos otras actividades muy importantes nosotros, y es que tenemos reuniones de oración. Así que todos están convocados a las 4 de la mañana en punto para orar. ¿Cuál es la importancia de la oración? Es realmente la que nos trae a nosotros esa relación con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, con el Padre. A través de ese tiempo nosotros podemos exponerle todas nuestras necesidades, todos nuestros problemas, todas nuestras inquietudes, con la certeza y la seguridad de que Él está con nosotros ahí, ¿verdad? Entonces, estas reuniones se están llevando a cabo, esta reunión como la que tenemos el día de hoy, todos los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Es así que si usted está por primera o por segunda vez, queremos decirle que está invitado usted para que nos acompañe todos los miércoles a partir de las 7 de la noche aquí por YouTube o a través de la plataforma de Hixie Meet. Es así que siempre va a ser, pero muy, muy bienvenido. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte más fundamental por lo que nosotros hemos orado y por lo que lo hemos invitado a que participe en este evento actual. Y es que vamos ya a presentar al testimonio en esta noche. Y nos complace tener a un gran servidor, un hombre de Dios. Y se trata del doctor Ricardo Ernesto Enríquez. Él es el coordinador de la zona Occidente 1, que comprende todo lo que es Santa Rosa de Copán. Es así que en esta noche le damos la bienvenida, doctor. Tiene 40 minutos para que usted pueda contarnos de todo lo que Dios especialmente ha hecho en su vida a través de haberse acercado, cómo llegó a conocer a Jesucristo y qué fue su vida antes de conocer a Cristo. Es así que, doctor, bienvenido, y a partir de este momento el tiempo es suyo. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Primeramente damos gracias a Dios por el privilegio y a ustedes por habernos invitado. Tengo 62 años, soy casado, nací en Tegucigalpa y tengo aproximadamente 31 años de vivir aquí en Santa Rosa de Copán. Provengo de un hogar integrado de escasos recursos económicos, un hogar muy humilde, donde habían muchas necesidades, pero quizás lo más importante... El micrófono, Armandito. Para nuestro diario vivir, pues siempre lo teníamos. Viejo. El pan de cada día, vestido, calzado, de manera escasa, pero siempre lo tuvimos. Mis padres, dos personas muy trabajadores. Tengo la bendición de tenerlos con vida. Si Dios lo permite, en el mes de julio, pues ellos tendrán 63 años de estar casados. Es toda una vida. Y eso es un privilegio y una bendición para mí. Realmente tuve una infancia, aún con toda la escasez, sin problemas. Yo me divertía con cualquier cosa. Pero realmente mis problemas empezaron a los 12 años de edad, por error, por equivocación de mi padre, después de haberme graduado o de haber cursado la escuela primaria. Doctor, dígame. Tal vez se puede ubicar bien la cámara, súbalo un poquito más, enfóquese un poquito, ahí, por ahí, gracias, ¿correcto? Doctor, un poquito a la, sí, okay. Un poquito más a la, correcto, doctor, ahí, gracias. Ok. Y les decía que por un error de mi padre, pues él sin darse cuenta, después de haber terminado la primaria,
de regalo, entre comillas, pues me llevó a un prostíbulo, sin darme ningún tipo de explicación a qué íbamos, y eso marcó profundamente mi vida. Después de ese tiempo, pues empecé yo a tener a temprana edad vida sexual activa, me convertí a temprana edad en un promiscuo. A temprana edad empecé a ingerir también bebidas alcohólicas sin saber que eso iba a marcar mi vida durante muchos años. Crecí y crecí con esos problemas. Y lógicamente este tipo de vicios lo predisponen a uno a cometer un sinnúmero de errores. Como todo buen borracho, digo yo, me convertí en un mentiroso, un fanfarrón, un prepotente, ¿verdad? Con los años me convertí en un hombre irresponsable. No me daba cuenta que era un ladrón también, porque le robaba el tiempo a mi familia, le robaba el dinero a mi familia para ir a dejarlas a lugares donde no tenía ningún provecho más que hacerme daño, al ir a consumir mucha bebida alcohólica y al ir a gastar dinero que posteriormente hacía falta en la casa. Al igual, la temprana edad también empecé con otros vicios, con un tabaquismo que duró muchos años. Con los amigos también nos iniciamos en el consumo de la marihuana, pero gracias a Dios, pues este tipo de drogas nunca me gustaron, me deprimían, no me provocaban el efecto que yo miraba, el efecto contrario que yo miraba en mis amigos, los miraba alegres. Yo todo lo contrario me ponía triste. Entonces dije que no era para mí y decidí mejor seguir con lo que era la bebida, y empecé a hacer mucho daño a muchas mujeres y no escatimaban qué tipo de mujer se tratara. Eso pues lógicamente me agarró problemas con mis padres. Prácticamente me volví un rebelde sin causa. A los 16, 17 años ya me iba de mi casa y regresaba 2 o 3 días después a veces, aún sabiendo que me exponía a castigos por parte de mi padre y que era un hombre muy, muy rígido, muy de carácter muy fuerte, muy enojado, pero con mucho principio moral. Entonces, aún sabiendo las consecuencias de todo eso, me dediqué a esto, a andar todos los fines de semana en mucha fiesta, a andar buscando mujeres, y no sé cómo, o antes no entendía cómo, aún ya cuando ingresé a la secundaria y posteriormente en la universidad, no tuve problemas con mis estudios. A pesar de que había mucha limitación económica en la casa, mi padre fue un hombre que me puso condiciones para poder estudiar la carrera que Dios me permite hoy ejercer, como es la medicina. Pasé por muchas situaciones económicas muy difíciles. Me vi en muchos momentos en que no tenía para comprarme un refresco, o que no tenía para comprarme para pagar un transporte incluso. Muchas veces me tocó caminar largas distancias a pie y al final pues pudimos consolidar esa carrera, pero antes de eso, producto de ese alcoholismo, tenía mi novia por ahí, con la cual empecé a tener vida sexual activa y producto de eso pues se dio un embarazo. Mi padre siempre hablaba de que uno tenía que ser responsable y yo entendí mal las cosas. A los 19, 20 años contraje nupcias por primera vez con una persona a la cual rápidamente yo me di cuenta que realmente yo no tenía amor para esta persona.
Lógicamente ese hogar se convirtió en un desastre, en un infierno, porque yo decía que yo era casado de la puerta de mi casa hacia adentro. Llegué al extremo de llegar a negar que estaba casado, llegué al extremo de llegar a negar que tenía hijos, porque mi vida de todos los viernes, sábados, era la misma: bebidas, fiestas, mujeres. Y pues, claro, lógicamente después de un tiempo ese primer matrimonio fracasó. Culminé mi carrera como médico, mejoré en la parte económica, empecé a darme una serie de lujos y gustos que no había tenido en mi infancia y en mi adolescencia, pero el alcoholismo se incrementó, la fornicación se incrementó, el adulterio se incrementó, y empecé a tener problemas serios con mis padres a tal extremos que prefería alejarme de la casa para no tener que estar escuchando sus reclamos, sus consejos, que más que hoy entiendo al final, más que reclamos eran consejos. Mi padre había tenido en su juventud algún tipo de alcoholismo también. Yo recuerdo haberlo visto muy poco bebido, tomado. Y él siempre me hablaba de las consecuencias, pero yo nunca hice caso. Aparte de eso, provenía de una familia por parte de mi madre muy numerosa. Ella tuvo muchos hermanos y en esta familia había mucha raíz de adulterio, de fracasos conyugales y que yo no entendía. De hecho, incluso me gustaba escuchar a mis tíos cuando ellos se reunían y empezaban a hablar de sus aventuras. Y yo lo que decía en mis adentros era que yo cuando creciera yo quería ser como ellos, sin saber a lo que realmente me estaba metiendo. Posteriormente, al empezar a ver que había mucha bonanza económica, pues los problemas de alcohol se incrementaron y me convertí incluso en un ladrón, y no porque robaba dinero, sino porque de repente empecé a robar tiempo a las empresas para las cuales yo laboraba. Yo criticaba a la gente que decían que era ladrón, a la gente de cuello blanco, como solemos decir a veces, pero yo no me daba cuenta que yo había caído sin darme cuenta en eso. Robaba tiempo a la empresa que al final era dinero que ellos invertían en mi persona para ejercer una labor con la cual yo no cumplía. Hubo mucho tiempo durante el cual yo empecé a creer que era un hombre muy inteligente, que me las sabía todas, que me las podía todas, pero no entendía hasta después de que conocí de Cristo que era Él quien me había abierto muchas puertas en muchos lugares, muchas instituciones, donde obtuve el poder laboral con muchos privilegios, con muchas prebendas, con excelentes salarios. Empecé a tener un montón de beneficios, como poder viajar a muchos lugares fuera de Honduras con gastos pagados. Pero también empecé a abusar de esos puestos de jerarquía. Recuerdo que en algunas organizaciones para las cuales trabajé nunca llegaba a trabajar los lunes porque o andaba bebiendo o andaba con gomas bien puestas, pero como era el jefe solo llamaba para decir que no iba a llegar y que si llamaba mi jefe inmediato, pues que les dijeran que yo andaba de gira o que se inventaran cualquier cosa. Llegué a ser mentiroso incluso a los empleados de confianza que yo tenía, pero yo no me daba cuenta de todo eso. Producto de esas andadas estuve en una ocasión a punto de perder la vida porque me hallaron con una mujer casada. Su esposo me sacó una pistola y hoy estoy aquí compartiendo esto. Entiendo por la misericordia y la gracia de Dios
aquel hombre me dio la oportunidad de que me fuera y todavía me dijo que no siguiera en lo mismo porque una de esas me iba a encontrar con una persona a la cual yo no le iba a dar ningún tipo de lástima y que podría perder mi vida. Sin embargo, eso me asustó por un poco tiempo nada más, porque a los días ya andaba en las mismas andadas. Fueron muchos años de bonanza económica, pero fueron muchos años en que a los hijos que habían nacido de ese primer matrimonio no les dediqué el tiempo que ellos como hijos merecían. Me olvidé prácticamente de mis padres también. Me acordaba de ellos o trataba de visitarlos solo cuando eran Día del Padre, Día de la Madre, Navidad, sus cumpleaños. Nunca les pregunté si tenían algún tipo de necesidad. Y durante muchos años esa fue mi vida, una vida de conflictos, una vida de problemas. Y recuerdo que empezaron a llegar las crisis económicas. Recuerdo que caminaba por las calles y la gente decía, mira ese que va ahí, ha trabajado aquí, ha trabajado allá, ganaba mucho dinero, pero hoy míralo, está hecho una M. Yo a veces quería regresarme y golpear a esa persona que había hecho ese comentario, pero al final me di cuenta de que tenía mucha razón. Desperdicié aproximadamente 14, 15 años de vida profesional. Quizás lo único que hice en ese tiempo fue obtener una casa para mis hijos y nada más, porque de ahí todo lo que yo ganaba lo derrochaba. Me sentí por muchos momentos que yo era un pavo real, porque entraba a diversos lugares donde me atendían muy bien, me codeaba con gente importante y empecé a creer que yo era una persona especial, empecé a creer que yo era una persona importante. Pero después de un tiempo me di cuenta que no lo era, que solo era un cliente más, como en todos los lugares donde uno puede frecuentar por problemas de alcohol, de drogas o de lo que sea. Más o menos en el año 90 yo me trasladé a Santa Rosa de Copán por una oferta de trabajo y fue aquí donde yo conocí a la que hoy es mi esposa. Recuerdo que vine a una entrevista, vine en transporte urbano y mientras venía en el transporte le pregunté a una persona que qué hotel podía ubicarme ahí aquí en Santa Rosa de Copán y me recomendaron un hotel donde trabajaba la que hoy es mi esposa, una mujer que me impactó desde el primer momento. Y empezamos con el tiempo a tener una relación muy bonita, por cierto, siempre con problemas, también con altibajos, pero mis problemas más que todo provocados por ese alcoholismo con el cual yo convivía. Y después de un tiempo, pues decidimos formar una familia. Durante un tiempo ella soportó ese alcoholismo, las llegadas tardes a la casa, pero como toda mujer se cansó. Y un día me dijo hasta acá, o dejas de tomar, o te vas o me voy yo. Ya con ella ya teníamos una niña, había nacido un varón también. Y realmente yo no quería seguir llevando ese tipo de vida. Pero empezamos a tener dificultades económicas, pero empezamos a enfrentarlas juntos. Recuerdo que en ese tiempo vivíamos en un apartamento muy pequeño. Yo me quedé sin trabajo aproximadamente por un año. Hubo un tiempo que me le perdí. Me fui a estudiar y a lo que fui fue a vagar. Sin embargo, aquella mujer siempre estuvo pendiente de mí. Y después de un tiempo regresé.
se pidió perdón, ¿verdad? Y aquí estamos. Hubo más o menos un lapso de unos 2 o 3 años donde las dificultades económicas fueron grandes y empecé a cuestionarme yo mismo. Se bajó Empecé la a cámara, considerarme, doctor. Se bajó la diga, cámara, doctor. Se bajó la cámara, doctor. empecé a considerarme como un fracasado. Empecé a considerarme como alguien que realmente había desperdiciado su vida. Empecé a cuestionarme como padre, como esposo, como hijo, y me di cuenta que realmente todo lo había echado por la borda. Me empecé a sentir mal. Recuerdo que tenía mucho problema por algún tiempo de insomnio y no encontraba trabajo. Pero esta mujer junto con mi madre por un tiempo se hicieron cargo de los gastos que yo tenía con los hijos de mi matrimonio anterior. Y eso me llevó a considerar, a valorar mucho más a estas personas. Y cuando yo creí que no había ningún tipo de salida, cuando yo creía que no podía cambiar la vida que yo llevaba, llegó un hombre a mi lugar de trabajo, donde todavía estoy, a una clínica privada, y me invitó a una reunión de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Recuerdo que el día de reunión yo llegué a la casa, era un mes de noviembre, estaba haciendo mucho frío, me puse un buzo, estaba acostado en el sofá y este hombre llegó al apartamento donde yo vivía, tocó la puerta y llegó para llevarme a la reunión. Justo él y el apoyo de mi esposa, pues empecé a llegar a las reuniones de FINECO. En ese momento el testimonio no me impactó para nada. Recuerdo que escuché el testimonio de un militar y yo en ese tiempo pues tenía un mal concepto de los militares. Sin embargo, me llamó mucho la atención la forma como me atendieron. Me recibieron con fuertes apretones de mano. Algunos me abrazaron y me dijeron que yo era la persona más importante esa noche después de Dios. Y eso me llamó mucho la atención. Y ya no tuve necesidad de que me hicieran una segunda invitación. De hecho, 3 o 4 reuniones después de eso, empecé a involucrarme en el servicio. Recuerdo que una de las primeras papeletas que yo llené fue que yo le pedí a Dios que me permitiera dormir tranquilamente. Y esa petición se concedió casi de inmediato. Y me llamó la atención. Y en la medida que me empecé a involucrar en el servicio, empecé a ver la mano de Dios en mi vida. Poco a poco y después de un tiempo, pues empezaron a mejorar lo que eran las finanzas. Me fui a un Sahel. En ese tiempo hacíamos lo que llamábamos los bagopes ahí en el lago de Yohoa. Y entendí que tenía que pedir perdón a mis padres, a mi esposa, a mis hijos, a todas aquellas personas que en algún momento, en alguna ocasión, yo les había faltado al respeto. Lo otro que le pedí de inmediato es que me quitara las bebidas alcohólicas, pero recuerdo que tardé un tiempo. Mi esposa y mi hija hoy se ríen porque dicen que una vez llegué borracho a la casa, pero aún dentro de esa borrachera yo me hinqué y empecé a aclamarle a Dios. Y es así como esa semilla se empezó a sembrar y empezó a dar buen fruto. Dios empezó a quitarme también ese alcoholismo, me quitó las salidas, me quitó el deseo de salir a buscar otro tipo de mujeres, a mujeres diferentes a mi esposa. Y me empezó a dar privilegios.
me permitió formar rápidamente, ser miembro de la junta directiva del capítulo, y entendí una cosa, que en esta organización es lo que más he aprendido, y que Dios lo que más quiere de nosotros es que seamos obedientes. Y empecé a involucrarme, como les digo, en todo tipo de servicio, a tal extremo que yo acompañaba a los fraternos que iban a compartir, acompañaba a los fraternos que estaban aperturando grupos, que en ese tiempo, por cierto, eran muy pocos en la zona de Occidente. Asistíamos a reuniones, encuentros nacionales, empecé a asistir a las convenciones nacionales, y Dios me permitió pues ocupar el puesto de presidente por 3 años en el capítulo, y desde hace aproximadamente unos 17 o 18 años soy director zonal aquí en el Occidente 1. Dios cambió y transformó mi vida para bien. Le pedí perdón a mi madre, le pedí perdón a mi padre. Recuerdo que mi padre lo hice vía teléfono, y él me colgó el teléfono. Después de un tiempo mi madre me llamó regañándome, preguntándome que qué le había hecho o qué le había dicho a mi padre. Sencillamente le había dicho que le había pedido perdón y le había dicho que lo amaba. Mi padre, un hombre que se había criado sin amor. Yo recuerdo que antes de haber llegado a Cristo, nunca había recibido un abrazo de parte de mi padre, nunca había escuchado un te quiero de mi madre ocasionalmente. Hoy el decirles que los amo para mí es muy fácil, porque mi esposa, si hay algo que nos enseñó, fue precisamente a eso. De ella aprendimos eso, que si 10 veces hablamos, donde sea que estemos, pues hemos aprendido, porque eso es lo que realmente sentimos, a decirnos que nos amamos, y mis hijos hacen lo mismo. Con mis hijos mayores sucede igual. Beso a mis hijos en los cachetes donde sea, estemos donde estemos, y no nos importa con quién estemos. Lógicamente que así como ha habido cosas buenas, también este es un camino que no es fácil, y el diablo siempre mete las uñas. Ya les conté que una vez me habían puesto una pistola, y viví una segunda experiencia de ese tipo. Pero yo creía hasta ese momento que era mentira, que cuando los hombres hablaban de que las pistolas se trababan. Y producto de un robo en una casa de un tío de mi esposa, me pusieron una pistola. Uno de ellos me dijo: hoy te morís, hijo de tantas. Y recuerdo que era una escuadra, la montó 2 veces, 2 veces disparó y 2 veces se trabó aquella pistola. Miren, ese día yo no sabía qué hacer, no sabía si reír, no sabía qué llorarme. Recuerdo que me temblaba todo el cuerpo, estuve a punto de orinarme, estuve a punto de defecarme, pero al final entendí que estaba vivo por la misericordia de Dios. Y lo que más me satisfizo no solo era esa otra oportunidad que Dios me estaba dando, sino que de mi boca no salieron palabras de maldición para esos muchachos. Recuerdo que yo le pedí a Dios que les permitiera conocerlo, para que ellos también pudieran lograr un cambio de vida. Recuerdo que para esos días, eso fue había mucha algarabía, porque Honduras había clasificado para un mundial de fútbol. Y después de eso, pues yo particularmente viví la mala experiencia con mi hija. Mi esposa se había ido a visitar el ginecólogo, se la acompañó mi hija, porque yo por cuestiones de trabajo no pude acompañarlas.
Y estando ahí, mi hija me habló de que tenía algún tipo de secreciones y le dije que aprovechara que la revisara también el ginecólogo. Le hicieron una citología y 15 días después me estaban llamando. Me decían que tenía que estar con ella, que tenía que asistir al ginecólogo. Y me imaginé que algo malo había. Nos empezamos a hablar con el ginecólogo y en términos médicos, gracias a Dios porque estando mi hija ahí, ella no pudo entender lo que en ese momento ella tenía. Recuerdo que la vine a dejar a la casa, me regresé a la clínica y me quebranté tremendamente. Y no sabía qué hacer. Y en un momento me acordé que aquí lo que más hacemos es orar. Entendí que tenemos un Dios que es bueno, que es poderoso y para el cual no hay nada imposible. Y fíjense qué cosas que yo agarré mi celular y busqué mis contactos y el primer contacto que me apareció fue el doctor Espinel, presidente nacional de FINECA acá en Honduras. Le conté mi problema y me dice, doctor, no se preocupe, así como estamos, vamos a orar vía teléfono, pero algo de lo que usted tiene que estar muy seguro es de que su princesa va a ser sana. Miren, yo llegué a la siguiente reunión al capítulo. El mismo doctor Pinel se había encargado de poner un correo y lo había hecho circular y mucha gente me empezó a llamar. Y casi todas estas personas que me llamaban me repetían esa palabra. Doctor, no se preocupe que su princesa va a ser sana. 15 días después llegamos a una nueva reunión con el ginecólogo. En el primer resultado le aparecía un NIC2 y para la honra y gloria de Dios, en ese segundo resultado solo aparecía una displasia. Se le hizo una crioterapia y una conización que se llaman. Se le pusieron unas vacunas. Durante 5 o 6 años mi hija estuvo muy bien. Hace 2 años volvió a recibir un tratamiento porque volvió a aparecer, pero ya solo la displasia. Y para la honra y gloria de Dios, ya la declararon sana. Mi padre tiene Alzheimer, es un hombre de 84 años. Mi madre es diabética desde hace aproximadamente unos 35 o 40 años. Pero gracias a Dios mi madre, desde que yo recuerdo que es diabética, solo ha tenido una complicación. Pero fue un susto grande también. Se tuvo que hospitalizar por varios días, fueron muchos días. Se le tuvo que hacer una tomografía abdominal y el resultado de esa tomografía abdominal no fue nada halagüeño. El diagnóstico del radiólogo era que mi madre tenía un cáncer de estómago. Pero miren cómo es Dios. Ahí mismo en una esquina, cuando yo fui a recoger ese resultado de la tomografía, yo me fui a un rincón de ese hospital y clamé a Dios. Me quebranté y alguien me vio. Un hombre que es médico, que había sido maestro mío y que fue el primer endoscopista en el país. Y me dijo, yo a vos te conozco. Me preguntó qué me sucedía, le dije, le conté y me dijo, enséñame los resultados. Y me dice él, mira, me dice, en medicina las cosas son sí o no. Pero aquí dice, probablemente tu mamá tenga un cáncer de estómago. Y eso o lo tiene o no lo tiene. Y la única forma de salir de dudas es que le hagamos una endoscopía. Él fue a ver a mi madre, la programó para 3 días porque estaba muy débil. Recuerdo que hizo 2 intentos. Yo me quedé fuera, no quise entrar a ver la pantalla. Y después de 2 intentos salió y me dijo que no podía ingresar a verle el estómago porque temía que fuese a tener una hemorragia y a la edad y en el estado que ella se encontraba podría ser muy peligroso. Pero él me preguntó que si yo lo autorizaba a hacer un tercer intento,
que él lo hacía. Y yo le dije, doctor, hágalo en el nombre de Jesús. Y recuerdo que a los minutos salió, él lo vi que se sonrió y mi actitud, mi estado de ánimo cambió por completo. Me dice, te dije yo que en medicina las cosas son sí o no, me dice. Tu mamá no tiene cáncer, lo que tiene es una esofagitis crónica. Y ahí está mi madre, una mujer muy hábil mentalmente, una mujer que no necesita una calculadora para hacer una suma, una resta, una división, una multiplicación, una mujer que a su edad se aprende los números de celular, una mujer que realiza cualquier tipo de trámites aún a su edad. Mi padre, pues lógicamente está desconectado en el tiempo y en las personas, ¿verdad? Es algo tremendo porque si usted ha visto películas, si ha visto series o le han contado, lo más difícil es cuando usted se acerca a ese ser que tanto ama y que de repente no lo puede reconocer. Eso es lo que más puede doler en la vida. Pero igual entiendo que son también oportunidades que Dios me ha dado para poder servirles y honrarles. Desde que yo llegué a esta organización, empecé a preocuparme por mis padres. Hace casi ya 25 años, empecé a preguntarles qué necesidades tenían, empecé a ayudarles económicamente, empecé a preocuparme por sus problemas de enfermedad, empecé a ver que siempre tuvieran sus medicamentos, que no les faltara nada. Gracias a Dios, con mis hijos han sido muchachos sanos. Todos prácticamente ya son profesionales, a excepción del menor, que está en su último año de carrera. Hubo un tiempo que se me juntaron 5 de ellos en la universidad. ¿Cómo hice? No me lo pregunte. Esa pregunta todo el mundo me la hacía, que cómo hacía yo para que todos mis hijos pudieran estudiar en universidades privadas. Pero la palabra de Dios es bien clara y si hay algo que he llegado a entender es que lo que Él promete siempre lo cumple. Dentro de la fraternidad, pues no crean que a pesar de los años que he tenido, que tengo de fungir como director zonal, todo ha sido color de rosa también. He sido muy celoso de esta identidad, de la visión que Dios le dio a Dimo Chakarian, y eso a mucha gente no le gusta. No le gusta porque soy de las personas que si hay normas establecidas no me salgo de ellas. Aquí no es de inventar el agua caliente, lo que nosotros tenemos que hacer y cómo hacerlo ya nos lo han enseñado desde un principio que llegamos a FINEC. Entonces, por ahí he tenido algún tipo de conflictos, siempre voy de frente, no me gusta andar haciendo cuestionamientos a espaldas de la gente, ¿verdad? Me he caracterizado, creo que es un don que Dios me ha dado, pero a veces decir la verdad a mucha gente no le gusta. Hay circunstancias que nos han ocasionado algún tipo de conflictos, pero al final todo lo ponemos en manos de Dios y vamos saliendo. Ahorita mismo con esta pandemia, el penúltimo de mis hijos tuvo que reintegrarse a su trabajo, está en San Pedro, ¿verdad? Ahora le pedimos mucho a Dios por él y hablamos muy seguido con él y gracias a Dios está muy bien. En un principio me preocupé mucho porque mis padres viven en Tegucigalpa. Cuando yo quise viajar a Tegucigalpa ya no se podía. Ellos viven solos, pero mi hermana vive cerca de ellos, les lleva sus alimentos, pero créanlo, han sido 60 o más días donde a diario les estamos hablando, nos estamos comunicando, dándoles consejos de cuidados, que no se pongan, que no se arriesguen, pero ahí están bien para la honra y la gloria de Dios. A nosotros, pues, Dios nos ha bendecido, a pesar de que hemos dejado de trabajar por algún tiempo, pero aquí no ha hecho falta el pan de cada día.
Él ha suplido todas sus necesidades, así como Él lo ha prometido. He sido prácticamente un hombre saludable, ¿verdad? Pero sí recuerdo que hace muchos años, precisamente cuando me nombraron director zonal, ese mismo año tuve que someterme a una cirugía de columna. Al principio me quejaba porque en ese momento la economía estaba muy mal, pero después entendí que para todo Dios tiene un propósito. Vi su mano. Recuerdo que en el hospital donde me operaron en San Pedro, había cerca de 60 hombres de San Pedro Sula orando por mí mientras estaban realizando esa cirugía. Acabábamos de comprar esta casa donde vivimos, acabábamos de hacer un préstamo bancario, teníamos que pagar esas letras de banco, yo tenía que estar con incapacidad. Pero ahí empecé a ver la mano de Dios. Empezó a venir gente con ofrendas en efectivo, con cajas de comida, con cajas de frutas. Recuerdo a una señora que mientras estuve incapacitado venía todos los fines de semana. Ella se dedica a la venta de lácteos y siempre que ella asistía a consulta yo le decía, no, usted no va a pagar porque los hijos están estudiando medicina y no puedo cobrarle. Pues ella me decía que después aquí le traigo y siempre venía con queso, con crema, con requesón, con cuajada, con una ofrenda en un sobre. Una señora que me regaló un colchón ortopédico. Hubo un tío con el cual yo hablaba muy poco que me regaló para que pagara 2 letras en el banco. Entonces empecé a entender también que había sembrado y que había sembrado en tierra fértil. Me convertí en un dador alegre. A partir de ese momento empecé a ayudarle gente que incluso no tenía nada que ver con mi vida, con mi familia ni con la familia de mi esposa. Porque cuando más necesité, Dios me puso muchas manos para ayudarme. Los mejores años de mi vida han sido precisamente estos 24 años que he pertenecido a esta hermosa organización. Siempre trato de hacer lo que me mandan, aun si no lo comparto doctrinalmente, pero no soy quien para cuestionar mis autoridades. Esto es de responsabilidad, de compromiso y sobre todo de obediencia. No somos santos, no somos perfectos. El pecado siempre mora en nosotros, pero tratamos de alejarnos de todo aquello que nos puede hacer o permitir abrir una ventana para darle entrada al enemigo. Pero la gracia de Dios siempre nos ha guardado y nos ha cuidado. Este es el mejor negocio que yo he hecho en mi vida. Es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Y me he dado cuenta que todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo debo a la misericordia de Dios. Y estamos en eso. Estamos tratando de involucrarnos, de dar siempre, caminar la segunda milla y hacer todo lo humanamente posible para que esta organización crezca. Dios me dio el privilegio también de ver crecer esta zona. Yo recuerdo que cuando me nombraron director zonal solo éramos 5 capítulos en la zona. Y después de un tiempo teníamos 35, 36 capítulos en el occidente. Yo tuve que pedir que la zona se dividiera porque eran 3 departamentos y ya eran muchos capítulos. Empezamos a formar más líderes que hoy son excelentes líderes, ¿verdad? Y que han trabajado enormemente también para hacer crecer aún mucho más esta organización aquí en el occidente del país. Problemas siempre los vamos a tener, pero tenemos a quién acudir. Tenemos en quién depositar esos problemas.
Y yo no sé la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, qué tipo de problemas o necesidades pueda tener en estos momentos. Pero yo quiero decirles que si Dios le busca, que salga a su encuentro, porque Él tiene cosas buenas y maravillosas para cada uno de nosotros. Yo quisiera invitarlos ahí donde están, que puedan repetir conmigo en voz audible una oración que aquí en Fraternidad hacemos en cada una de nuestras reuniones. Pero quiero pedirle que lo repita con voz audible, con voz fuerte, con el corazón dispuesto, que sienta usted que traspasa el cielo de su casa. Repita conmigo ahí unos breves minutos. Padre Celestial, esta noche yo reconozco que soy un pecador y te pido que me perdones. Esta noche yo reconozco y acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres nunca jamás. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido todo. Amén y amén. Quiero decirles que lo que hemos hablado no es para la gloria de nosotros, sino que es exclusivamente para la honra y la gloria de nuestro Señor. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Ricardo Ernesto Enríquez. Lo bendecimos en el nombre de Jesús y esto es lo que hacemos nosotros en Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio. Compartirles una experiencia de fe y sabemos de que esta experiencia quizás a ustedes que se han estado conectados con nosotros les pueda ayudar a solucionar muchos problemas de su vida. Es así que muchísimas gracias nuevamente, doctor. Estamos agradecidos con el Señor por ese testimonio tan maravilloso de lo que es capaz de hacer nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros se lo permitimos. Y como es costumbre siempre de la reunión de todo capítulo, pues queremos orar por usted, queremos ponerlo bajo la cobertura, la protección del Espíritu Santo. Y para esto, pues, voy a pedirle al fraterno Joel Mejía que ore, el cual va a orar por usted, doctor. Adelante, gracias. Fraterno Joel. Gracias, Salvador. Gracias, doctor, por su bonito testimonio. En este momento vamos a ponernos de acuerdo todos los que estamos conectados, siempre con su micrófono apagado, solo ahí en el espíritu, apoyándonos en oración para poner en las manos del Señor siempre la vida del doctor que hoy ha compartido con nosotros ese tremendo testimonio. Amantísimo y eterno Padre Celestial, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, Padre Santo, venimos dándole gracias por la vida de su hijo Ernesto. Gracias, Padre Santo, porque usted lo ha rescatado, lo ha sacado de ese fango donde él se encontraba. Lo ha sacado, Padre, para grandes cosas. Bendecimos su vida en el nombre poderoso de Jesús. Papá, y venimos pidiendo que siga usted siendo ese escudo en derredor de su vida, en derredor de su familia. Que sea usted, Padre Santo, siempre anulando y cancelando toda venganza del enemigo. Que sea usted, Padre Santo, siempre el que lo use, donde él se pare, donde él se ha llamado a compartir testimonios, respaldándolo, papá, en todo momento y en cada instante. Gracias, papá, por la vida de este varón, por la vida de este hijo suyo. Pedimos que siempre sea usted concediendo los anhelos que hay en su corazón, los anhelos que hay en el corazón de su esposa, los anhelos que hay en el corazón de sus hijos. Especialmente oramos por su hijo que está ahí en San Pedro Sula trabajando en este tiempo, Padre, que usted lo siga cubriendo con la sangre preciosa de Cristo, que siga cubriendo la vida de los compañeros de sus hijos ahí también en San Pedro Sula, en ese hospital, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre, por la vida de su hijo Ernesto y gracias por esas maravillas, esos milagros que usted ha hecho en la vida de él. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, de esta forma como hemos llevado a cabo
este evento virtual que corresponde a la zona Centro-Occidente 3, el cual pues lo esperamos el próximo miércoles. A usted que ha estado pendiente de este programa y siempre confiando en que Dios pues tiene propósitos que hacer en nuestras vidas. Es así que ha sido un placer y muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que Dios bendiga a cada una de las familias que están representadas en esta noche. Muchas gracias.